sublime gracia de Dios para con nosotros. Aunque siendo pecadores, Él murió por nosotros y nos dio propósito de vida, esperanza, fe. Qué maravilloso es nuestro Dios. Tan bueno es que cuando Él estaba pensando en nosotros, sabía que un día estaríamos aquí para darle la gloria y la honra, que también iba a bendecir a través de nuestra vida nuestras familias, nuestros hijos. Es sublime su gracia. Y cada día determinemos vivir en esa presencia de Dios para que su gracia nos alcance y podamos determinar cada día vivir en su perfecta voluntad. Vamos a dejar que la palabra de Dios una vez más el día de hoy nos hable. Busque por favor el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, capítulo 11, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y si algo nos sostiene el día de hoy, es que te hemos creído, Señor. Y nuestra vida camina en fe y en gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas. Y hemos creído a cada una de tus promesas, Señor, que tú estarás con nosotros, que no temeremos a lo que va a venir, porque la victoria lo tenemos en Cristo Jesús. Oh, Señor, gracias por tu palabra, porque eres tú hablándonos de manera personal y según nuestra necesidad, tocando nuestros corazones para entender, Señor, que tus planes y tus propósitos son eternos y que aún no has terminado tu obra en nosotros. Aquí estamos, tu ejército de valientes, Señor, para poder caminar contigo y para poder hacer las cosas buenas y correctas que tú ya de antemano has preparado para los que te aman, para los que creen en ti, Señor. Bendito eres. Queremos darte las gracias por traernos a este lugar. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra y utilice a nuestro pastor. Muy buenas noches, amados. Que Dios me lo bendiga a cada uno. Estamos en un tiempo muy especial, muy precioso, y siempre decimos que cada vez que nos juntamos como iglesia, no solo hemos venido para ser bendecidos, sino que hemos venido para bendecir. Y quiero dirigirme por un instante a nuestros hermanos que están en el circuito cerrado. Para ellos también es el saludo y por supuesto la invitación de que en esta noche todos juntos podemos ser de bendición para la persona que está a nuestro lado. Así que vamos a hacer algo muy especial como lo hicimos el día de ayer. Póngase de pie, por favor. Busque a una persona y usted va a orar por esa persona en el nombre del Señor. Usted va a pedir a Dios por esa vida. Busque a alguien, por favor. Interceda por esa persona, clame a Dios por esa vida. Pida que el Señor fortalezca ese corazón, que traiga un renuevo sobre su vida. Pídele a Dios algo especial y poderoso para su corazón. Vamos, este es el momento. Clama a Dios, clama a Dios. Levanta tu oración. Levanta tu clamor al Señor. Intercede por tu hermano, intercede por tu hermana.
Esta es una gran oportunidad para bendecir al que está a nuestro lado. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, escucha el clamor de tu pueblo, Señor, que se levanta como el estruendo de muchas aguas. Oh Señor, clamamos en esta noche, porque queremos, Señor, que tu palabra una vez más traiga renuevo, fortaleza, gracia, unción, poder sobre nuestros corazones. Oramos en esta hora, Señor, para que la gracia del cielo sea sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor. Que el poder de tu Espíritu, el poder de tu resurrección, opere de manera poderosa, grandiosa, opere de manera gloriosa en su vida. Líbralo de tentaciones. Líbralo, dale victoria sobre la aflicción, sobre la prueba, sobre la adversidad, Señor. Si hay enfermedad, sana su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Rogamos, Padre, que tu gracia sea sobre su vida. Rogamos que tu gracia, Señor, sea sobre su corazón. Por favor, derrama tu poder, derrama tu amor, derrama tu poder sobre su vida, Padre. Si hay crisis financiera, provee, Señor, las finanzas necesarias para poder resolver su problema. Hay crisis en la familia, derrama sabiduría sobre ellos. Inteligencia, conciencia, responsabilidad, para que puedan hacer lo que tengan que hacer. Hoy, Señor, sus vidas en tus manos. Su vida en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo, en quien oramos así. Amén y amén. Abraza a tu hermano, abrázalo fuerte, 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 fuerte. Abrázalo fuerte. Y ahora dale un fuerte aplauso al nombre de nuestro Dios. Amén. Fuerte los aplausos al que vive por siempre. A nuestro Dios. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. ¿Cuántos de los que están presentes aquí en este lugar, quizás no voy a poder ver a los que están allá en circuito cerrado, pero cuántos de los que están aquí no vinieron el día de ayer? Ayer, en la primera noche de conferencia. ¿Puede levantar su mano? Los que no vinieron ayer. Los que no... Ahí está. 1, 2, 3. Perdónalo, Señor, a todos ellos. No. Yo sé que hay razón de fuerza mayor por la que no pudieron venir, seguro. Pero solo quiero mencionar que el día de ayer dijimos que el tema central de esta conferencia es el pacto. El valor, la importancia del pacto. Y ayer hablé sobre la trascendencia del pacto. Y usamos el personaje de Abraham para poder comprender cómo es que Dios está trabajando con Abraham y está preparándolo para esa celebración del pacto, que sería la señal o la primera demostración de lo que finalmente sería en el futuro aquel sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Por qué razón? Porque el pacto demanda sacrificio. Y eso fue lo que aprendimos el día de ayer. El pacto tiene que ver con sacrificio. La palabra en hebrea para pacto es berit. Y berit significa cortar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Tomó los animales y los cortó porque estaba celebrando pacto. Pero luego, en siguientes ocasiones, y hablamos acerca de los momentos especiales, cuando Dios habló con Abraham, más o menos la primera vez cuando tuvo 75 años, la segunda vez cuando Abraham tenía alrededor de unos 80 a 85 años, y la tercera vez cuando Abraham tenía 99 años. Y cuando Abraham estaba ya en ese momento,
ya Dios le habló acerca de la importancia de la circuncisión como señal externa del pacto. Y le dijo que tenía que cortar el prepucio, porque pacto es cortar, ¿verdad? Y la idea era que se estableciera una señal externa para poder sellar el pacto que estaba haciendo Dios con su pueblo. Es interesante, pero el pueblo judío hasta el día de hoy practican la circuncisión como señal del pacto. Y por supuesto también los sacrificios de los animales. Entonces, estos son elementos que se juntan para poder hablar, para poder entender la importancia del pacto. Y nosotros hemos explicado a la luz del personaje de Abraham cómo es que hoy en día entendemos el pacto. Definitivamente estamos en una relación de pacto con nuestro Dios, el mismo Dios de Abraham, pero estamos en una relación, llegó un nuevo pacto. Y el sacrificio no fue un cordero, no fue una becerra, no fue un carnero, no fue un palomino, no fue una tórtola. El sacrificio por el cual estamos en una relación de pacto con Dios Padre es por la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Estaba declarando que todos los sacrificios de animales de la antigüedad no era otra cosa que un anticipo, que una figura de lo que sería el verdadero y poderoso sacrificio, Jesucristo por nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón que nosotros, cuando hablamos de la Pascua, no hablamos acerca del sacrificio de animales. Cuando celebramos la Pascua o cuando traemos a memoria la Pascua, no hacemos otra cosa que recordar el sacrificio de Jesucristo, el Cordero perfecto, hecha una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por esa razón decimos que estamos en una relación de pacto. Y un líder, como lo quiso levantar Dios a Abraham, necesita entender la trascendencia del pacto. Y le dijo Dios a Abraham: vas a circuncidar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y así por todas las generaciones. Entonces la circuncisión se convirtió en una señal externa de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces alguien puede preguntarme: pastor, ¿entonces tenemos que circuncidarnos todos? No. Porque en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia de Jerusalén surge y se expande el Evangelio, es interesante cómo en el Concilio de Jerusalén se toma la decisión de no exigir a los gentiles circuncisión, porque la fe en Cristo Jesús era suficiente. Y por supuesto, a la luz de la palabra entendemos que la circuncisión también era una señal de la antigüedad. ¿Cuál era el significado de la circuncisión? Era limpieza, pureza en lo más interior, en lo más profundo de nuestro ser. Los médicos dicen que es bueno que los hombres sean circuncidados porque eso evita infecciones en ese órgano tan delicado del cuerpo. Por lo tanto, era un ejemplo de lo que significa pureza, limpieza en lo más íntimo de nuestro ser. Por esa razón la Biblia también habla de la circuncisión del corazón. Y nosotros tenemos que ser circuncidados del corazón. Quiere decir buscar la pureza y la limpieza en lo más íntimo de nuestro corazón. El día de hoy yo quiero hablar de otro personaje. Su nombre es Moisés. Y a través de Moisés lo que quiero es explicar acerca de lo que un líder debe ser sobre todas las cosas. Lo que un líder debe ser sobre todas las cosas. Y yo quiero que vayamos a través de la historia de este hombre llamado Moisés, que es un nuevo líder que Dios quiere levantar, pero que Dios tiene que tratar con la vida de este hombre. Sin embargo, Dios no llama a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios mira en nuestro corazón algunas cosas, algunas fortalezas, algunas habilidades, algunas actitudes que ya tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Por esa razón, alguien dijo alguna vez que Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente ocupada. Fíjese que cada vez que hay una historia en la Biblia de un llamamiento,
no estaban sentados perdiendo el tiempo, rascándose la barriga o tal vez tratando de perder el tiempo, de gastar el día como se pueda, sino que eran personas que estaban ocupadas. Por ejemplo, cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo estaba arando la tierra, ¿sí o no? Y así podemos encontrar muchas historias. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no estaba sin hacer nada. Moisés estaba pastoreando ovejas. Porque Dios no llama a gente desocupada, a gente que no tiene nada que hacer, sino que Dios llama a gente que está ocupada, que tiene virtudes, que tiene valores, fortaleza. Cuando estamos en Cristo Jesús, entonces esto es otra cosa. Dios empieza a mirar ese deseo de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. De hecho, que si tú has llegado a ser un líder, es porque seguro el pastor de tu congregación te vio muy dispuesto a servir a Dios. Probablemente te vio asistiendo fielmente a la iglesia, probablemente diezmando fielmente, probablemente llegando temprano, probablemente asistiendo a todos tus cultos, escribiendo los sermones, alabando al Señor. Y de pronto el pastor dijo, ok, este hermano, esta hermana tiene una pasión, tiene un sentir, tiene un fuego, tiene una llama encendida en su alma, y yo quiero que esta persona pueda servir a Dios. Es así como los pastores empezamos a mirar a los potenciales líderes de las iglesias, porque así es como Dios mira. Entonces quiero que vayamos a esta historia pensando un poco en esto. Y decimos que la primera característica, háganle clic por favor, la primera característica de un líder es que un líder debe ser apasionado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lea Éxodo capítulo 2, verso 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio, que dice la Biblia, que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Miró a todas partes y viendo que no parecía nada, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Escuche esto, por favor. Escuche esto. ¿Qué significa Moisés? Salvado de las aguas, ¿no? Porque obviamente era la época en que Faraón había ordenado a matar a todos los varones que nacieran de las hebreas, pero esta mujer que dio a luz a Moisés encontró la manera de poder preparar una canasta y colocarlo en el río Nilo de tal manera que pudiera llegar hasta manos de la hija de Faraón. Y así sucedió. Y la hija de Faraón la tomó, entonces tomó la canasta y luego miró al bebé que estaba dentro y lo tomó en sus brazos y decidió criarlo como a su propio hijo. Encontramos en esta historia entonces que Moisés es preparado por 40 años, es preparado en toda la cultura, en el conocimiento y en todas las destrezas que un príncipe egipcio podía ser preparado. Eran los hombres más inteligentes, más capaces, eran estrategas, eran guerreros, eran personas muy capaces, entrenados desde su infancia para llegar a ser autoridades, reyes o faraones en este caso. Y ese fue el entrenamiento que recibió Moisés. Moisés desde su infancia se dio cuenta que él no era egipcio. Él se dio cuenta que era hebreo. Y dice, ¿por qué? Porque las razas son distintas, ¿verdad? Las razas son distintas y él se daba cuenta. Imagínate que yo sea criado, por decir, por americanos. Y estoy mirando la raza de ellos, yo no puedo decir yo qué pasó conmigo, ¿no? Y, obviamente, y más aún, si estos americanos tienen una empresa o tienen gente trabajando y esta gente que trabaja se parece a mi piel, yo voy a decir, yo soy de alguno de estos que están aquí, ¿sí o no? Es obvio, de manera natural y lógica uno podría pensar. Ahora, es cierto que los hijos nos salen a veces un poco distintos, ¿no? Uno dice, salió el abuelo, salió la abuela, ¿no? De alguna forma, yo tengo 2 hijos, uno me salió morochito, el otro me salió un poco más claro, ¿no?
Cuando mi hijo menor era muy pequeño, lloraba porque quería tener el color de piel de su hermano. Y decía, yo quiero ser como él, yo estoy despintado, decía él. Yo le decía, no, mi hijo, lo que pasa es que Dios te ha hecho así. Y obviamente, ahí rápidamente podemos identificar las diferencias en las razas y en el color de piel. Moisés, obviamente, sabía que él no era de descendencia egipcia, él había sido criado. Por lo tanto, adoptado. Por lo tanto, cuando él salía al balcón a mirar a los hebreos, lo que él miraba era a sus hermanos, a su raza. Algo en su corazón le decía que él tenía que hacer algo por sus hermanos. Algo. No podía estar tranquilo, no podía estar de brazos cruzados. Él no podía decir, bueno, yo vivo acá en el palacio de Faraón, así que tengo comida, tengo ropa, tengo servidores, tengo todo, no me falta nada, así que no me importan mis hermanos hebreos. No. Sino por lo contrario, él tuvo interés en ayudar a sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? Iniciativa. ¿Cómo se llama eso? Un deseo de hacer algo por los demás. Hermano, eso se llama pasión, compromiso, deseo de hacer algo significativo por otras personas. Solo que la pasión no estaba muy canalizada, porque él creyó que matando al soldado egipcio podía resolver los problemas de los hebreos, y eso no sucedió. Mire otro detalle más que leemos aquí. Verso 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿qué le dijo? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? O sea, aquí ya no era un egipcio golpeando a un hebreo. Ahora eran 2 hebreos peleando. Y Moisés, cuando mira esto, ¿qué hace Moisés? Interviene. ¿Para qué te metes en un pleito que no te invitan? ¿Por qué razón tratas de intervenir en un lugar, en un conflicto donde tú no eres parte? Y eso fue lo que le dijeron. ¿Tú qué te metes aquí en nuestro pleito? Ahora pregunta, ¿por qué se metió Moisés? ¿Por qué se metió Moisés? ¿Cuál fue la razón que lo llevó a meterse? Había algo en su corazón que le hacía pensar que si él tenía muchos privilegios, muchas capacidades, muchas habilidades, era porque tal vez él tenía que hacer algo por sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? Pasión. ¿Sabe qué es lo que finalmente nos convierte en líderes? Cuando vamos a la iglesia y deseamos hacer algo por nuestros hermanos. Cuando salimos por las calles y vemos la sociedad convulsionada y queremos hacer algo por la gente que está allá en el mundo. Cuando de pronto miramos a los pobres y queremos hacer algo por los pobres. Cuando miramos a la gente que está en crisis matrimonial y queremos hacer algo por los matrimonios. Eso no es indiferencia, eso no es egoísmo, eso no se llama interés, eso se llama pasión. Cuando alguien tiene el vivo deseo, el fuego en su corazón, la llama encendida de querer hacer algo por los demás. Por esa razón existe un equipo de servidores, de líderes, de ministros, como querramos llamarlo. Existe una conferencia de líderes porque son gente que tiene un fuego en su corazón, una llama encendida que no se apaga. Queremos servir, queremos hacer algo, queremos ser útiles y por esa razón hacemos lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, yo soy un apasionado por Dios. Es más, díselo, tú también eres un apasionado. Si no, ¿por qué estás aquí? Dice, ay, no sabía qué hacer, pastor. Y para no aburrirme me vine a la conferencia. No. Usted está aquí porque usted es un apasionado del Señor. Amén. Y esta no fue la única vez cuando Moisés tiene que escapar porque Faraón se entera de lo que está pasando y quieren matar a Moisés. Moisés escapa y dice que cuando él estaba ya cerca a la tierra de la que sería su esposa, dice que habían 7 hijas de este que llegó a ser su suegro, ¿no? Jetro, y estaban tratando de hacer beber a las ovejas cuando llegaron algunos hombres, probablemente de esos pastores
que maltrataban a los otros pastores y aún a estas mujeres. Y le dijeron, vayan de aquí, salgan de acá, déjenos a nosotros los hombres hacer lo que tenemos que hacer. Y dice la Biblia que Moisés intervino en el pleito. Y le dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay que tratar bien a las mujeres. ¡Para allá! Y comenzó, dice que el mismo Moisés dio de beber a todas las ovejas de las hijas de Jetro. Y lo hizo con tal velocidad que las hijas volvieron diciendo, terminamos temprano, papá. ¿Y por qué? Un hombre nos defendió, hizo todo el trabajo. Así que además de valiente, esforzado, trabajador, que venga a comer a la casa. Y rápidamente le ofreció su hija como esposa. Porque a esos muchachos hay que casarlos rápido, ¿sí o no? No, es que no es fácil encontrar un muchacho esforzado, valiente, trabajador y encima guapo. Ya no existen. El último se casó con mi esposa. Apasionado. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Dile que está a su lado, yo soy apasionado. Segunda característica. Escúchame. El deseo de hacer cosas está bien. Porque tú puedes decirme, pastor, yo tengo pasión para servir, para predicar, para enseñar, para liderar un grupo, para mover empresarios, mover niños, jóvenes, adolescentes. Yo puedo hacerlo. Está bien que tengas el deseo de querer hacerlo. Pero el deseo no es todo. Un líder debe ser apasionado, sí. Pero un líder también debe ser santo. Y Dios está trabajando con Moisés. Entonces, ¿qué dice la palabra? Éxodo capítulo 3, verso 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y que le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora Dios no solamente está mirando esa pasión que hay en Moisés, sino que es hora de santificar a Moisés. Es hora de limpiar ese corazón. Es hora de quitar todo aquello que ensucia su vida, todo aquello que está contaminado en su interior. Y el símbolo son los calzados, las sandalias. ¿Por qué razón? Porque la sandalia es lo que tiene contacto con la suciedad del mundo, ¿verdad? Con el polvo de la tierra. Entonces las sandalias estaban sucias. Por lo tanto, lo que estaba tratando de decir Dios es, quita lo sucio que hay en tu vida. Quita lo sucio que hay en tu vida. En otras palabras, si tú y yo queremos ser líderes conforme al corazón de Dios, no solamente es importante ser apasionados, sino es importante ser santos. Quita el calzado de tus pies. Ese calzado puede ser el orgullo que no te deja ser un siervo de Dios. Ese calzado puede ser esa chica o ese muchacho que todavía no conoce a Cristo, pero que te has aferrado como que va a ser tu novia, tu esposa, tu novio, tu esposo. Y Dios te está diciendo, ella no es para ti, él no es para ti. Quita el calzado de tus pies. Para otros puede ser la amargura, el resentimiento, porque hay gente que muchas veces sirve con amargura, con resentimiento, con odio, despreciando a otras personas. Dios dice, quita el calzado de tus pies. Hay personas que son chismosas, que les gusta hablar mal de la gente. Quita el calzado de tus pies. Hay personas que muchas veces en su vida laboral, en su vida de negocio, de empresarios, muchas veces hacen cosas indecentes. Quita el calzado de tus pies.
Porque vas a entrar en una relación con aquel que es 3 veces santo. Quita el calzado de tus pies. Tengo planes contigo, Moisés, pero tienes que quitar el calzado de tus pies. La pornografía, quita el calzado de tus pies. Y tantas otras cosas malas como la fornicación, el pecado, el adulterio y tantas cosas que muchas veces pretenden contaminar nuestro corazón. ¿Y tú quieres ser líder en esa condición? ¿Crees que nuestro servicio va a subir al trono de Dios como olor fragante? Hablando mal de la gente, odiando, faltando el respeto a las autoridades, a tus padres, a tu jefe en el trabajo, a tus líderes en la iglesia. Practicando el pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, haciendo cosas indebidas. ¿Crees que Dios nos puede usar así? Y que esto suba como olor fragante al trono de Dios. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y los líderes no solamente tenemos que ser apasionados, tenemos que ser, dile que está a tu lado, tienes que ser santo. Respóndele tú también, mi hermano. Tú también. Tercera característica. Un líder debe ser empoderado. Primero, un líder debe ser apasionado. Segundo, un líder debe ser santo. Tercero, un líder debe ser empoderado. Lea conmigo, por favor, capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, porque ya Dios está hablando, le dice: tú eres el hombre, te voy a enviar a ti, y le dice: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: echa a la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano ahora y tómala por la cola. Yo no sé si usted sabe algo de esto, pero ya la intuición me dice que si yo cojo una culebra por la cola, la cabeza que está suelta va a saltar sobre mí y me va a morder. Así que lo que Dios le está diciendo a Moisés es una locura. Cógela por la cola. Ay, ¿cómo voy a cogerla? Cógela por la cola. Bueno, la Biblia dice que Moisés la tomó. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió, ¿qué dice? Vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero esto no fue lo único que pasó. Escúchame. También le dijo: mete tu mano dentro. Y cuando él la metió dentro y la sacó, se volvió la mano leprosa. Le dijo: vuelve a meter la mano. Y volvió a meter la mano, la sacó y estaba limpia. ¿Qué es esto?, dijo Moisés. Esta es la segunda señal. Si no creen a la primera, creerán a la segunda. Luego Moisés dijo: perdón, Dios, pero mira, yo soy muy capaz, sí, tengo muchas habilidades, te conozco mucho, pero tengo un problema para hablar. Soy tardo para hablar. Y Dios le dice: no te preocupes, tengo la solución. Y puso a Aarón, su hermano, como vocero de Moisés. De tal manera que Dios no iba a retroceder en la tarea de convocar como líder a Moisés. Pero Dios sabía que tenía que empoderar a Moisés. Porque los temores propios del líder se hacen evidentes cuando uno está cerca a la gran responsabilidad. El día que yo acepté ser pastor, créame que no fue muy fácil. En realidad mi pastor me hizo una jugada. Me dijo: mira, vas a ser solo un pastor de entrada, por un añito, nada más. Y así la iglesia avanza contigo y tú aprendes también. Pero un año, no te preocupes, porque en un año ponemos a otro pastor.
Yo dije, amén, está bien, pastor, por un año yo creo que sí puedo. Tengo un poco de temor, pero vamos para adelante. Con mucho sacrificio y esfuerzo logramos terminar el primer año. Y le dije, pastor, aquí está la iglesia, ya por favor, dígame quién va a ir. Me dice, mira, te tengo que dar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que nadie quiere ir. Pero también tengo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Te quedas un año más. Y asumí un segundo año y de pronto ya estábamos tan envueltos en esta tarea que definitivamente Dios puso una carga muy grande por esta iglesia. Al comienzo todos hemos tenido temores, miedos, inseguridades de que pudiéramos asumir el reto. Y yo estoy seguro que algunos que han aceptado ser cotutores o tutores o tal vez supervisores de hogares o ministros también sienten lo mismo, el temor de asumir el desafío. Pero déjame decirte algo. Si Dios te escogió y creemos que Dios puede hacer su voluntad a través de los pastores de la iglesia, si Dios te eligió a través del pastor, frito pescadito. O sea, no hay retroceso, no hay vuelta atrás, no hay forma de que tú le puedas decir a Dios no. Lo que Dios va a hacer es empoderarte. Y esa va a ser la señal de que tú eres elegido por Dios para esa tarea. Que Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a empoderar, te va a dar los recursos para que tú puedas cumplir ese ministerio. Ahora, si en vez de levantarlo lo arruinas, tienes que tener la seguridad que el pastor se equivocó en elegirte. O que tú obviaste el primero o el segundo de los retos para ser líderes. Porque muchas veces la falta de santidad también provoca que arruinemos lo que tomamos en nuestras manos. De tal manera que es importante que podamos evidenciar si Dios nos está empoderando para esa tarea. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y tú le dices al Señor, bueno Dios, yo tengo, Moisés le dijo, tengo una vara. Pero tú le puedes decir, Dios, yo tengo un negocio, yo tengo una carrera, yo tengo una habilidad, yo tengo un talento. Dios, yo tengo recursos financieros, yo tengo esto, lo otro. Cada uno lo que tiene en sus manos. Y Dios dice, tranquilo, eso es lo que yo voy a usar. Y mi obra y mi reino se va a expandir a través de eso que está en tus manos. Pero no será natural, será sobrenatural. Porque cada vez que tú lo pongas en mis manos, se va a evidenciar el poder y el milagro que ha de suceder. No sé si me dejo entender lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ese talento, esa habilidad, esa capacidad, ese recurso que es natural, en las manos de Dios se vuelve sobrenatural. A partir de ese momento no fue más la vara de Moisés. A partir de ese momento fue la vara de Dios. Amén. Amén. Si tú vas a dedicar tu auto para el servicio del Señor, ya nunca más es tu auto. A partir de ese momento es el auto del Señor. Si tú tienes una van o tienes una cúster o un bus o tienes una casa, lo que sea, y tú dices, quiero que esto sirva para honrar el nombre del Señor, a partir de ese momento no más es tuyo, a partir de ese momento será del Señor. Por lo tanto, si un día en esa casa que tú dijiste que sea para la obra del Señor, quiere hacer una parranda que glorifica al diablo, sabrás que Dios no está de acuerdo. Dile que está a tu lado, ay, 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 ¿en qué nos metimos? Porque muchas veces uno cree que puede hacer cualquier cosa con las cosas que le presta, que le entrega servicio a Dios. Por esa razón, el día que tú le dijiste a Dios, Dios, aquí está mi vida, yo estoy a tu servicio, a partir de ese momento no más es tu vida, esa vida le pertenece al Padre que está en los cielos. No eres dueño de tu vida, por lo tanto no haces lo que tú y yo querramos, hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por esa razón es importante que nosotros como hombres de Dios aprendamos y entendamos lo que significa el empoderamiento. Entonces Dios toma tu vida y comienza a usarte de manera poderosa y especial. Dios toma tu talento, toma tu habilidad, toma tu conocimiento, toma tu experiencia, toma todo lo que tienes y lo convierte en una manifestación de poder, de gloria y de amor del Padre que está en los cielos. Amén.
Por esa razón es muy importante que nosotros como hombres de Dios entendamos que Dios siempre está queriendo empoderar. Que Dios siempre está deseando empoderar todo lo que está en nosotros, todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se va a encargar. Y tú me dices, ay, pero pastor, para esta responsabilidad de pronto siento temor. Tranquilo, Dios vence, te va a ayudar a vencer el temor. Sí, pero no tengo esta. Dios te va a enviar a un Aarón. Sí, pero no tengo. ¿Qué tienes en la mano? Esto es lo que tengo. Échalo al suelo. Dios lo va a usar y lo va a convertir en algo grandioso. Y así va a usar tu vida para bendición de muchos. Así que a Dios no le puedes decir que no. A Él solo tienes que decirle sí y amén. Obedezco, Señor. Tus palabras, tus deseos, tu sueño, tu visión son órdenes para mí. Orden que voy a obedecer porque te amo con toda la fuerza de mi alma. Y cuando Dios se empodera, hermanos, hasta los demonios se dan cuenta. ¿Sí o no? Hasta los demonios se dan cuenta. Y tiemblan. Y se apartan de ti. Y se dan cuenta que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios, que estás tomado por el Señor, que su espíritu está sobre tu vida, que su unción está sobre tu vida. Y hasta los demonios se apartan y tiemblan. Y si alguno de esos demonios trata de hacerte guerra, pues ten la seguridad de que Dios te dará la victoria. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te va a dar victoria sobre los demonios. Casi me confundo, hermanos. Ahora, déjeme decirle algo muy interesante. Perdón por el título que está arriba porque no corresponde. Este es un cuadro que quiero que capten. Abraham vivió 175 años. Capta esto, ¿eh? Isaac vivió 180 años. Ahí están los textos donde se registra esa edad. Jacob vivió 147 años. Y mucho tiempo después, Moisés vivió 120 años. Ahí están los textos donde se registra esa edad. Pero también aparecen los textos cuando Abraham engendró a Isaac y cuando Isaac engendró a Jacob. Abraham engendró a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Isaac engendró a Esaú y a Jacob cuando él tenía 60 años. Capta esto, ¿eh? Así que cuando nació Esaú y Jacob, ¿vivía Abraham o no? ¿Vivía Abraham o no? Sí, porque Abraham lo tuvo a los 100 años a Isaac. Y luego pasan 60 años más y nació Esaú y Jacob, perdón. Entonces son 160 años. Pero Abraham, ¿cuántos años vivió? Quiere decir que Abraham estaba presente hasta la adolescencia de Esaú y de Jacob. Capta esto, por favor. Porque eso significa que Abraham, el hombre que hizo pacto con Dios, tiene la edad para no solamente transmitir ese principio a su hijo Isaac, sino que a su vez él puede transmitir a sus nietos el compromiso, el pacto. Es el hombre de Dios que está hablando acerca de esto. A Isaac, podemos hacer la misma fórmula para hablar acerca del último hijo de Jacob. Bueno, el penúltimo, José. Porque la Biblia registra que cuando Jacob entra a Egipto, él tiene 130 años. O sea que vivió en Egipto 17 años más. Entra cuando tenía 130 años y para ese entonces ya habían pasado 30 años de la vida de los 30 años cuando entró José a la tierra de Egipto, más los 7 años de hambruna, más los 2 años más, alrededor de 39 a 40 años tenía Isaac cuando Jacob tenía 130. Lo cual significa que cuando José nació,
Jacob tenía 90 años. Si Jacob tenía 90 años cuando nació José, significa entonces que Isaac, escucha, que hizo nacer, que engendró a Jacob a los 60 años, más los 90 son 150 años. Pero Isaac vivió 180 años. ¿Qué significa esto? Que cuando los hijos de Jacob nacieron, Isaac estaba presente. Y vio no solamente crecer a José, sino aún vio crecer a Benjamín. Escucha esto. Aún Isaac estaba presente cuando José fue vendido por sus hermanos. Eso fue un dolor muy grande probablemente para Isaac. Pero lo que estoy tratando de decir es que el abuelo estaba presente allí y Dios soberanamente está extendiendo la vida de estos abuelos porque hay una misión muy importante y es transferir el pacto de una generación a otra generación y reforzar el pacto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos terminan olvidando el temor a Jehová de los cristianos de la primera generación. Entonces Dios nos prolonga la vida para poder sembrar no solo en nuestros hijos, sino que podamos sembrar en nuestros nietos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Escuche, Dios no te dio vida tan solamente porque te quiso dar, sino porque Dios sabe. Y el plan de Dios es que podamos afirmar no solamente la fe de nuestros hijos, sino aún la fe de nuestros nietos. Que podamos sembrar en ellos fe, esperanza, compromiso, pacto con Dios. Por esa razón, no basta solo con llevarle los juegos mecánicos, abuelito. No vayas a pensar que tu tarea es solamente quedarte a cuidarlos en tu casa y hacerles ver televisión o jugar con los juguetes que tienen en la casa. No. Los abuelos tienen que asumir el desafío de seguir sembrando el temor de Jehová en el corazón de la segunda generación, de la tercera generación, y si Dios nos da vida para ver a nuestra cuarta generación, pues vamos a seguir sembrando el mensaje de amor y de temor para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Ahora quiero ir al corazón de mi enseñanza. Si tú sumas los 60 años de Isaac, porque recuerda que Abraham hizo pacto con Dios a los 100 años, ¿verdad? A los 100 años. Pasaron 60 años de Isaac. Y luego pasaron los 130 de Jacob cuando llegó desde que nació hasta que llegó a la tierra de Egipto. Y luego dice la Biblia que pasaron 430 años desde que llegaron a la tierra de Egipto hasta que salieron de Egipto. Han pasado 620 años y han pasado varias generaciones. Y dice la Biblia que a pesar de que habían pasado ya varias generaciones, Dios envía a Moisés, porque aunque el pueblo se haya olvidado de Jehová, Dios nunca se olvida de los suyos. Y aunque el pueblo pueda olvidar el pacto, la Biblia dice que Dios no olvida el pacto que hizo con su pueblo. Y le dijo a Moisés: Moisés, el clamor de este pueblo ha llegado hasta mi trono y me he acordado del pacto que hice con ellos. Así que te envío a ti para que tú seas aquel que liberte a mi pueblo. Porque Dios, amados, es Dios de pactos. Él nunca olvida a los suyos. El día que te tomó, el día que te salvó, el día que derramó su espíritu sobre tu vida, el día que Él comenzó a usarte de manera poderosa y gloriosa, no es otra cosa que un recordatorio de que Dios nunca te ha abandonado. Y aunque nosotros le fuéramos infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el Dios en que creemos. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de nuevas oportunidades. Es un Dios que vela por nosotros. Por esa razón es muy importante
que nosotros como hombres de Dios entendamos esto. 620 años pasaron, pero Dios no olvida lo que quiere hacer con Moisés. Y quiero mostrarte lo que dice la palabra del Señor. Léelo conmigo, por favor. Léelo conmigo en el cuarto punto. Dijimos que un líder debe ser primero, ¿cómo? Apasionado. Segundo, un líder debe ser tercero, un líder debe ser empoderado. Pero sobre todo, un líder debe ser de pacto. Escucha esto, lee conmigo. Éxodo capítulo 4, verso 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. A esta fecha Moisés tenía 80 años. Verso 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué dice? Ya no era su vara, ¿sí o no? ¿Cuál era? La vara de Dios en su mano. Amén. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Escúcheme esto, por favor. Cuando yo leo esa porción y aún los versículos siguientes, lo que yo encuentro es a un Dios que está dando las últimas indicaciones a Moisés para que pueda ir a Egipto, ¿sí o no? Está claro. Cuando llegues a Egipto, le vas a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo, pero su corazón estará endurecido. Yo lo hice, yo lo provoqué. Pero tienes que llegar. Es más, antes le dice: ya se murió el que deseaba tu muerte, así que es hora de que vayas. Todo parece indicar que el plan de Dios era que Moisés vaya. Por esa razón, se reveló a él en la zarza ardiente que no se consumía, ¿se acuerdan? Y por esa razón lo empoderó, y por esa razón le está dando las últimas indicaciones. No había duda de que Moisés era el hombre escogido, porque no solamente era un hombre apasionado, no solamente había entendido el valor de la santidad, sino que también había sido capacitado, empoderado, entrenado, había recibido recursos del cielo para cumplir con esa tarea. No hay duda, él es el hombre. Pero lea con mucho cuidado. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada, ¿qué dice la Biblia? Jehová le salió al encuentro. ¿Y qué dice? ¿Quién salió al encuentro? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Pero no quería enviarlo a Egipto? ¿Cómo yo me voy a revelar en una zarza ardiente? ¿Cómo yo voy a empoderar a alguien y le voy a dar recursos sobrenaturales para que cumpla con esta misión? Y cuando ya está obedeciendo y está camino a Egipto, le sale Dios al encuentro y quiere matarlo. Entonces Moisés dice: no entiendo, estoy confundido. Explícame, por favor, Dios. Se supone que quieres que vaya a Egipto y ahora me quieren matar. Ahora, ¿ese era un juego de Dios? No. Escúchame lo que yo he aprendido a lo largo de los años de mi vida de cristiano, de líder y aún de pastor. Los hombres somos importantes. Los líderes somos importantes, pero no somos imprescindibles. Los líderes podemos tener todos los recursos para cumplir con una tarea, pero si hay algo que tú pasas por alto, no importa la capacidad que tengas, no importa cuánta santidad haya en tu corazón, no importa ni siquiera la pasión que hay en tu interior. Hay una cosa que tú estás olvidando y que es muy importante para Dios.
y es comprender el significado del pacto. La circuncisión era señal del pacto. Y Dios soberanamente había prolongado los años de los primeros patriarcas para poder transferir de generación en generación ese pacto que tenía que concretarse con la evidencia externa de la circuncisión. De tal manera que en algún momento aún Moisés fue circuncidado. En algún momento Moisés tomó esta decisión y ahora lo correcto era que si tenía un hijo, ¿qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacerlo? Circuncidarlo. Porque era la señal del pacto. Pero Moisés parece ser que no sabía manejar esa relación con su esposa. La esposa no era hebrea, la esposa era madianita, ¿se acuerdan, no? No era hebrea. Por lo tanto, la esposa, cuando le hablaban de circuncisión, a ella le daba pena, ¿sí o no? Ay, pobre bebé, ¿cómo le vas a hacer semejante cosa? Y se va a infectar el niño y se va a enfermar. Ay, no, a mi hijo no me lo toques. Yo estoy pensando que Moisés está diciendo, pero mujer, tenemos que circuncidar al bebé. Yo soy un hombre de pacto y yo necesito transferir ese espíritu y esa determinación a mi siguiente generación. Tengo que circuncidar a la criatura. Pero seguro Séfora le decía, no, circuncídate tú si quieres de nuevo, pero a mi hijo no me lo tocas. Como resultado, escúchame, como resultado, la Biblia dice que Dios sale al encuentro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante que si tú vas a hacer algo para Él, escúchame esto por favor, si tú y yo vamos a ser servidores de Cristo, si tú y yo vamos a servir a Dios, no lo tienes que hacer a tu manera. Tú y yo tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Tú y yo tenemos que seguir los lineamientos de Dios. Y lo que Dios no quiere es gente con buena voluntad. Ay, me da pena la iglesia. A ver, voy a servir, voy a hacer algo porque sin mí la iglesia se cae. No es buena voluntad lo que Dios está deseando de ti. Lo que Dios está deseando es una relación de pacto, un compromiso de tomar tu mano en el arado sinceramente y hacer todos los sacrificios que puede demandar ser un servidor de Cristo. Hermano, hay gente que quiere ser servidora de Cristo y tener mucho dinero, y tener diversión, y tener todos los placeres del mundo. Pues tienes que saber que si tú quieres ser un servidor de Cristo, tú tendrás que circuncidar, tú tendrás que cortar algo en tu vida. Y ya no estamos hablando de cosas malas, podemos estar hablando de cosas buenas. ¿Cuántos aquí tal vez sueñan con ser empresarios y Dios quiere hacerlos pastores? ¿Cuántos aquí todavía se aferran a su trabajo, a su negocio, a su profesión o a alguna posición que tiene? Porque tal vez le da nivel, le da respeto, cuando tal vez lo que Dios está haciendo es convocándolo a una gran misión, a una gran tarea que lo demanda es circuncisión del corazón. Y ahí es cuando ahora nos damos cuenta que Dios nos reta y nos reta a hacer cosas grandes, hermano. En este caso fue la mujer. Y puede que en nuestro matrimonio sea la esposa la que se resista a ser completamente servidores de Cristo. Pero también en otras ocasiones puede ser el esposo, que no se quiere comprometer, que es así nomás. Vamos el domingo a la iglesia y hay un culto y todavía llegan tarde y se van temprano. Es decir, no hay compromiso, no nos involucramos. Entonces la mujer dice, mi esposo que sirva, él que se gaste, yo no. O mi esposa que lo haga, yo no lo voy a hacer. El día que Dios llamó a uno, llamó también a la familia. Tienes que entender esto. El día que Dios llamó a uno, llamó también a la familia. ¿Tienes un familiar a tu lado? Míralo por un instante, por favor. Dile, frito pescadito. Conmigo sirviendo hasta la muerte. Dile eso. Conmigo sirviendo hasta la muerte.
Fíjate que un día yo estaba muy cansado, habíamos predicado varios cultos, le puse mucha pasión, luego nos fuimos a una reunión con una familia y luego tuve una consejería y me pasé todo el domingo aquí. Y fui a casa tan solamente para cambiarme la camisa y luego salir, pero me dio un cansancio, hermano. Pero ese cansancio que uno dice, no es justo que me quede aquí. Y créame, hermano, cuando le dije a mi esposa, mira amor, hoy no tengo que dirigir culto. Hoy no tengo que predicar en la noche. No tengo que ni siquiera dar los anuncios. Me quedo, mi amor. Me quedo, el Señor me comprende. Mi esposa me dijo, Tony, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. No encuentro ninguna razón para que tú te quedes aquí. ¿Cansancio? Tienes que saber que muchos hombres de Dios desde la antigüedad le han servido a Dios, aún entregando las fuerzas extras. Y para ser honesto, aún no has resistido hasta la sangre. No veo sangre por ningún lado. Así que levántate y vamos a la iglesia. Al toque me puse la corbata y me fui al culto. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno flaquea, ¿qué hace el otro? Lo levanta, ¿sí o no? Dile que está a tu lado, te voy a levantar cada vez que flaqueas. Te gusta quedarte en la casa, ¿no? Dile así. Te voy a traer a la iglesia, a servir al Señor, juntos. Y hermanos, y eso es lo que yo encuentro. Lo que yo encuentro aquí es a un Dios que le está diciendo, Moisés, yo creo que tú eres un hombre que me ama. Pero tu esposa te está siguiendo nada más. Tu esposa no está en una relación de pacto conmigo. Tu esposa no está entregándolo todo. Te está acompañando, está a tu lado. Sí, está yendo a Egipto. Sí, es verdad. Pero ella no tiene el corazón consagrado como lo tienes tú. ¿Sabe? Entonces Moisés pudo haber dicho, entonces mátala a ella. ¿Es justo, sí o no? Si ella era rebelde, mátala a ella. ¿Por qué razón Dios va a matar a Jacob, a Moisés? Porque Moisés, ahí no quiere decir que la cabeza es responsable, ¿verdad? Pero nosotros los hombres, que muchas veces decimos, yo soy la cabeza, aquí también eres la cabeza. Y cuando las cosas no funcionan en tu matrimonio, en tu familia, claro que Dios uno, pero al primero y va a confrontar y aún va a castigar es Alá. ¿Cuántas cabezas de aquí? Levanten su mano, por favor. Hermano, usted no tiene que levantar la cabeza. Frito pescadito. Es decir, tenemos la responsabilidad de poder asumir. Ahora, aquella mujer que es madre y padre para sus hijos, también es la cabeza. De tal manera que encontramos una gran responsabilidad. ¿Qué hizo Séfora? Séfora sabía, Porque ella no dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, Moisés? ¿Por qué te hace esto el Señor? No. En el acto, ¿qué hizo Séfora? Ah, no, viuda, no me quedo, dijo ella. Agarró un pedernal afilado, lo limpió como habrá hecho y ¡fácata! Circuncidó al niño. Y luego lo presentó y le dijo, ahora eres mi esposo de sangre, de pacto, a causa de la circuncisión. Escúcheme, para Dios es importante el pacto. Para Dios es importante la relación de pacto. Llévalo del matrimonio a la vida de la iglesia. Mis hermanos, somos una iglesia, somos un cuerpo. Y como cuerpo estamos unidos y estamos en una relación de pacto con nuestro Padre que está en los cielos, en la persona de Cristo Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por lo tanto, tiene que haber un espíritu de unidad. Tiene que haber una conexión de amor entre nosotros.
Porque si nosotros estamos desconectados, sepa que la Biblia dice que hay un responsable delante de Dios en la iglesia y es el pastor. Dice la Biblia que Dios pedirá cuentas al pastor por todas las ovejas. Si es verdad que el pastor tiene que dar cuentas a Dios por todas las ovejas, lo justo sería que las ovejas sigan al pastor, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir es que ese mismo concepto que se maneja para la vida familiar natural, que en Cristo ya somos espiritual, también funciona para la familia de la iglesia, porque somos una familia y estamos en una relación de pacto con nuestro Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que correr en la misma visión, por eso tenemos que tener el mismo espíritu, el mismo corazón. Por esa razón tenemos que todos caminar en la misma dirección, porque Dios espera que todos estemos unidos con la misma pasión, con la misma santidad, con la misma con el mismo empoderamiento en el poder de su Espíritu Santo, pero también recordando que somos una iglesia que está en una relación de pacto con nuestro Padre que está en los cielos, en la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero terminar. Quiero que leamos esta última porción. Clic, por favor. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Claro, si va a haber testamento, primero tiene que estar muerto el testador, ¿no? Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto está en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Porque dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Está diciendo que para que el testamento se ejecute, tiene que morir el testador, ¿no? Eso es lo que está diciendo. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, está diciendo que aún ni siquiera el primer pacto, que era el sacrificio de animal, se hizo sin sangre, ni siquiera porque el sacrificio animal también se hizo con derramamiento de sangre. Más aún, el nuevo pacto en la persona de Cristo Jesús. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, escucha esto, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esos vasos útiles de honra, que dice la Biblia en el Nuevo Testamento que somos nosotros. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la palabra? No hay remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Para que podamos estar en una relación de pacto con Dios Padre, Jesucristo se sacrificó hasta derramar la última gota de su sangre. Por eso después de esto, escucha, en Hebreos capítulo 10, el autor dice, hermanos, aún no habéis resistido hasta la sangre. No sé si me entiendes, pero lo que estoy diciendo es que si aquel que dio su vida por nosotros, la dio con su sangre, nosotros también tenemos que darla derramando nuestra sangre. Pero no para salvación nuestra, sino para gloria, honra y alabanza de aquel que dio la vida por nosotros, de aquel que con su sangre hemos sido lavados, limpiados, restaurados, aquel que hizo posible lo imposible en nuestra vida. Claro que Él merece que demos la vida, que derramemos la sangre nuestra por causa de todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Y todo aquel que lo crea, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores.
Cuando Séfora circuncidó, al hijo, hubo derramamiento de sangre. Y le dijo: mi esposo de sangre, mi esposo de sangre. Amados, yo no sé si nuestro servicio es un servicio muy cómodo. Yo no sé si a nuestro servicio realmente le estamos llamando sacrificio. Créanme cuando les digo que en algunas ocasiones me he juzgado a mí mismo pensando que soy el pastor de una iglesia linda, con gente hermosa que le sirve a Dios, en un lugar confortable, agradable, con gente que me ama. Y de pronto siento que mi servicio es tan cómodo, que cuando leo en la palabra de Dios, esos hombres de Dios que sufrieron golpes, maltrato, desprecios, que fueron escarnecidos, que fueron matados, que dieron la vida por causa de Cristo, me pregunto si lo que yo le estoy ofreciendo a Dios realmente es digno de su gloria, digno de su honra. Créame, eso es lo que me lleva a dar lo mejor de mí. Eso es lo que me lleva a entregarlo todo. Eso es lo que me lleva a derramarme completamente delante del Señor, ir más allá, hacer cosas grandiosas para Dios. Quiero hacer más. Y cada vez que miro lo que hice, me doy cuenta que es poco comparado con tantas cosas que aún podría hacer. Entonces digo, no hay razón para quedarme en casa cuando mis hermanos están en la guerra sirviendo al Señor. No hay razón para dejar de estudiar la palabra. No hay razón para buscar la comodidad cuando el mundo se pierde y necesitamos realmente ser guerreros del Señor, que estemos dispuestos a derramar aún nuestra sangre por causa de aquel que dio la vida por nosotros. Y yo no quiero hablar por ti, yo hablo por mí. Cada vez que pienso en esto, le digo al Señor: Señor, yo sé que no lo he dado todo todavía, pero hoy daré un poco más. Hoy daré un poco más. Hoy correré una milla más. Y yo no sé si tú quieres decirle a Dios en esta noche esto, pero yo sí se lo quiero decir. ¿Cuántos quieren decirle esto al Señor? Ponte de pie ahora en el nombre de Jesús.